Amados hermanos, que el Señor les bendiga poderosamente. Continuamos en nuestra serie de podcast, nuestra lectura diaria de la Biblia 360, leyendo la Biblia en un año. Ahora vamos a considerar en nuestros 4 textos el tema de la identidad. Cómo la Escritura identifica o cómo se identifican los hijos de Dios. Esta es la fase o la perspectiva teológica que debemos mirar, cómo la palabra de Dios describe y cómo se han visto a sí mismos los hijos de Dios a lo largo de la historia. En Génesis capítulo 23, el texto se centra o comienza narrando la muerte de Sara, la única mujer en la Escritura, la matriarca de la fe, la única mujer en la Escritura de la cual se nos dice la edad en que murió. Esta es la importancia que le da la palabra de Dios a esta gran mujer. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Ubicándonos en el tiempo entonces, Isaac tenía 37 años para este momento. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Entonces se levantó delante de la muerta y habló a los hijos de Het, los hititas que habitaban aquella tierra, para comprar la cueva de Macpela en el huerto de Efrón, Eteo, como sepultura para su muerta. Hay algo importante que debemos notar aquí, amados hermanos. Abraham era el heredero de la tierra, ya Dios se la había prometido. La tierra en la cual estaba peregrinando, la tierra que ahora estos heteos tenían, y sin embargo, en lugar de reclamarla o de tomar por la fuerza aquello que él tenía herencia, Abraham le ruega a los hititas, ya que él mismo dice: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros. Lo único que Abraham tuvo en vida de la tierra prometida fue una tumba en la cual fueron sepultados él y hasta las generaciones de Jacob. Eso es importante que lo veamos. Él se identificaba a sí mismo como un extranjero y un peregrino. Y sin ir más lejos, el escritor de los Hebreos nos explica esto, diciendo: por la fe habitó como extranjero, Hebreos 11:9, en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Y por qué? Si era la tierra prometida, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Conforme a la fe, murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque les ha preparado una ciudad. Abraham sabía que la tierra de Canaán no era toda la promesa que Dios le había hecho. Simplemente era una sombra de las promesas de Dios. La fe lo llevó a mirar más allá de aquello que veían sus ojos y a reconocerse a sí mismo como un peregrino que vagaba en la tierra buscando una patria. Él no estaba en su patria, él estaba de paso. Pedro mismo, hablando de eso, nos llama a nosotros como extranjeros
y peregrinos en este mundo, como hombres y mujeres que estamos de paso en esta tierra y que caminamos y buscamos y anhelamos y vemos con la fe aquella ciudad que Dios ha preparado para nosotros, siguiendo los pasos de Abraham. Lo único que él tuvo en la tierra prometida es una tumba. De la misma manera, nosotros no tenemos aquí una ciudad permanente. No tenemos aquí nada más. Y debemos, con el ejemplo de Abraham, sabernos identificarnos a nosotros mismos como extranjeros y peregrinos, continuando la carrera que tenemos por delante. No tenemos aquí una tierra. Nuestra promesa es el cielo. Nuestra promesa es Dios y su gloria. En Nehemías capítulo 12 tenemos una vez más, el capítulo comienza con los nombres, con la identidad de aquellos sacerdotes y levitas que estaban en el tiempo de Nehemías y de aquellos sumos sacerdotes desde la llegada de Zorobabel casi un siglo antes de los acontecimientos que está narrando Nehemías en este tiempo, y cómo entonces fueron dedicados o fue dedicado el muro de Jerusalén por estas dos compañías dirigidas por Esdras y por Nehemías. El muro fue santificado, fueron reunidos todos los israelitas, los cantores y sacerdotes, y andando sobre el muro, junto con los príncipes y otros líderes del pueblo, en dos grupos, recorrieron el muro cantando y alabando a Dios con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Sigue diciendo el texto, termina que llegaron a la casa de Dios Nehemías y los oficiales que estaban con él y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se llenaron de gozo porque Dios los había recreado. Ellos se sentían rehechos. Ellos se sentían renovados, avivados con gran gozo y contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños, y el alborozo fue oído de lejos, y el pueblo comenzó a destinar las ofrendas para el sostenimiento de los líderes de la nación. El pueblo había recuperado después de tantos siglos, de estar más de 200 años oprimidos, continuaban oprimidos por los persas ciertamente, pero el pueblo había recuperado su identidad como pueblo de Dios. Los muros que habían levantado y que ahora habían santificado, habían renovado el culto y el cuidado de los sacerdotes, habían recuperado la devoción por la ley, el cumplimiento de la ley de Dios, habían hecho un compromiso por conformarse a la ley de Dios y renovado aquello que había hecho David, aquella estructura y forma del culto en el templo y de la adoración. El pueblo había recuperado su identidad como pueblo de Dios. Habían recuperado su sentir, el verse a sí mismos como pueblos distintos del resto de los pueblos de la tierra, como el pueblo del especial tesoro de Dios, aquel a quien Dios había sacado de la tierra de Egipto, aquellos a quienes Dios había vuelto de la cautividad babilónica y los había hecho habitar en su ciudad, en su presencia. El muro, símbolo de protección y de cuidado, y también es símbolo de posesión y de identidad. Ellos eran el pueblo de Dios y así se veían. Y por ser el pueblo de Dios, entonces adoraban a Dios como un solo pueblo y sostenían a sus hermanos que servían y que se dedicaban al servicio completo en la obra de Dios. Cumplieron lo que habían prometido. Se dedicaron al sostenimiento de los sacerdotes y levitas.
como nos dice el texto, que fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas y las primicias y los diezmos, las porciones legales para sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo. Eso es la obra del Espíritu de Dios. Era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo había un director de canto para los cánticos y alabanzas. Y daban cada uno a su tiempo a los cantores y cantoras y a los descendientes de Aarón. Era grande el gozo. No servían, no ayudaban con carga, con pereza, con pesar, sino con gozo, porque se sabían parte del pueblo de Dios. Algo que identifica al pueblo de Dios es el servicio gozoso, es la generosidad y el cuidado de los unos para con los otros. En Mateo capítulo 22, texto que nos corresponde en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 22, el Señor también aborda ese tema de la identidad. Es mucho lo que Él habla en este capítulo. Ciertamente, Cristo confronta directamente con los sacerdotes y con los líderes de Israel. Continúan las confrontaciones. Él comienza una parábola en el capítulo, continuando con la parábola de los labradores malvados. Comienza una parábola en el capítulo comparando el reino de los cielos con una fiesta de bodas que preparó un hombre, que preparó un rey para su hijo, por supuesto, Dios el Padre, para Cristo, con su pueblo. Pero cuando Cristo vino a los suyos, cuando llegó el momento de celebrar la boda, cuando se suponía que los israelitas recibieran a su Mesías gozosos de corazón, entendiendo la obra de Cristo, no creyéndolo un libertador político. Dice que cada cual se apartó por su camino. Cuando los fueron a llamar a que vinieran a la boda, cada cual se apartó por su camino, rechazaron a los siervos que le proclamaron el evangelio. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Cristo estaba profetizando y más adelante lo va a decir más claramente en Mateo 24. Lo que sucedió con la ciudad de Jerusalén, que fue arrasada por los ejércitos romanos en el año 70, precisamente por haber rechazado a Cristo. Y entonces le dijo a sus siervos, la boda, la verdad, serán preparadas, pero los que fueron convidados, aquella nación, no eran dignos. Id y salid por los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y juntaron a todos los que hallaron, y las bodas fueron llenas de convidados. Todos los que hallaron en el camino. La palabra de Dios fue predicada y proclamada sobre todas las naciones debajo del cielo, y muchos hemos venido y hemos respondido al llamado de Dios como pueblo de Dios. Sin embargo, cuando el padre de familia entró a ver a los que estaban convidados a la boda, vio que había uno que no estaba vestido. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos, echadle a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y sin entrar en mayores detalles, amados hermanos, dice la Escritura que nosotros los santos, los que estemos convidados a las bodas del Cordero, tendremos vestiduras blancas, que son nuestras obras justas. Aquellas obras que hemos hecho en Cristo, que no son nuestras, sino de Él. Esa es nuestra identidad. Somos identificados como pueblo de Dios, que andamos delante de su presencia, que respondemos a su llamado, que andamos en vestiduras blancas delante de Él, como le prometió a la iglesia de Sardis. Nuevamente entonces es confrontado por fariseos y herodianos Cristo respecto al tributo que había que ofrendar, que el Señor responde claramente, dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Aquello que se identifica como la imagen del César, la moneda del tributo, entréguenselo. Nosotros tenemos una responsabilidad también que cumplir en el reino de este mundo. Sin embargo, aquello que tiene impresa la imagen de Dios debe ser entregado a Dios nosotros.
nosotros que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Respecto a la resurrección, le preguntan los saduceos que negaban la resurrección. Y Cristo les dice, ustedes yerran ignorando la escritura y el poder de Dios, porque en la resurrección ya ni se casan ni se dan en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Ya ni se casan ni se dan en casamiento. Esos son los hijos de este siglo. Esos son el tiempo en este mundo. Pero los que fueren tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de entre los muertos, dice el texto paralelo, ya no se casarán más, sino que son como los ángeles de Dios, hechos a la imagen de Cristo en gloria, con vestiduras blancas, los convidados a la boda. Ya no nos vamos a casar porque el matrimonio representa, prefigura, es una metáfora de la unión de Cristo y su iglesia. Cuando ocurra la resurrección, Cristo y la iglesia estarán unidos definitivamente. ¿No habéis leído, dice respecto a la resurrección, que Dios se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Dios se identifica como el Dios de ellos. No se avergüenza, nos decía el escritor de Hebreos, de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Asimismo, Él no se avergüenza de llamarse nuestro Dios, porque en su Hijo Él nos ha hecho a nosotros sus hijos. Y ha puesto en nuestro corazón su amor para que nosotros le respondamos de la misma manera. Es ahí donde vemos el gran mandamiento. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que le aman con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y aman al prójimo como a sí mismo. Y cualquiera puede decir, pero yo no amo al prójimo como a mí mismo. Y es cierto, amados hermanos, tampoco amamos a Dios ningún segundo de nuestra vida con todo nuestro corazón y nuestra mente y nuestras fuerzas. Lamentablemente todavía el pecado mora en nosotros. Sin embargo, por la fe hemos sido unidos a Cristo, quien sí cumplió verdadera, perfecta y completamente estos mandamientos. Y en la medida en que nosotros estemos unidos a Él y Él esté en nosotros, nosotros podemos amar a Dios y al prójimo con sinceridad de corazón. Y Cristo mismo se identifica como aquel que es Dios, el Señor de David. En Hechos capítulo 22, Pablo, luego de ser librado por los romanos de la turba que trató de matarlo en el templo, Pablo comenzó a hablarles y a presentar su defensa delante del pueblo. Pablo relata su antigua vida, Pablo da su testimonio, reconoce que él había sido un fariseo, un perseguidor, celoso de Dios, persiguió el camino y encerraba en cárceles a hombres y mujeres. Y relata cómo de camino a Damasco fue impactado por la gloria de Cristo, quien los llamó para ser o para ir a los gentiles. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo, oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo delante de los hombres, de lo que has visto y oído. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Identifícate con Cristo por medio del bautismo. Eso es lo que hacemos. Lava tus pecados invocando el nombre de Cristo. Pablo fue alcanzado por la gracia de Dios y el Señor lo llamó por su poder para ser un testigo suyo, para hablar la palabra, para identificarse con Él. Y esa identidad que comenzó en el momento del bautismo fue consumada al padecer en estos capítulos. Estos últimos capítulos del libro de los Hechos, es un paralelo de los capítulos de Mateo. Pablo fue juzgado por las autoridades romanas de la misma manera que Cristo lo fue ante Poncio Pilato.
Pablo habló ante el pueblo, fue rechazado por el pueblo de la misma manera que Cristo fue rechazado por el pueblo. Verso 22, oyéndole y le oyeron hasta esta palabra y entonces alzando su voz dicen, quita de la tierra tal hombre, no conviene que viva. Eso fue lo mismo que dijeron a Jesús, crucifícale, crucifícale. Ahora exigían la muerte de Pablo. Pablo se estaba identificando con Cristo. En su vida, aquello que comenzó con el bautismo, con la profesión de fe, terminó o continuó en su andar identificándose con Cristo. Así, de la misma manera, él se presentó ante el concilio, verso 30, él fue golpeado por las autoridades romanas, o casi, porque se libró con su ciudadanía romana. Pero él fue condenado de la misma manera que Cristo. Él experimentó y sufrió, amados hermanos, por ser un servidor de Jesús, por identificarse con él. De esa misma manera, nosotros, a lo largo de nuestro andar, como dice Juan, el que dice que está en él debe andar como él anduvo. Y Cristo mismo dijo, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuanto más a los de su casa. Los hijos de Dios, amados hermanos, no tenemos herencia en este mundo. Somos extranjeros y peregrinos. Buscamos una patria celestial. Los hijos de Dios somos el pueblo de Dios, marcados por la santidad, por el apartarnos de la contaminación de este mundo, por servir a Dios y a nuestros hermanos con gozo. Los hijos de Dios hemos sido recibidos por Dios, invitados por Dios a formar parte de su pueblo, a las bodas del Cordero. Cristo es nuestro Señor, el Dios hecho hombre. Nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros. Debemos estar dedicados a Él. Y en nuestro andar, de la misma manera que Pablo, nosotros debemos identificarnos con Cristo y continuar con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa es nuestra identidad. No podemos perderla. Somos sus hijos, somos su pueblo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.